Pero miren esos detalles, miren cómo se ven los ojos de una manera tan realista que ustedes ni siquiera se lo creen. Miren los ojos, los detalles, la nariz, la boca. Esto es un deleite visual. Muchachones, hoy nos encontramos en Bogotá, que literalmente parece una galería de arte al aire libre. Lo que ustedes ven a mi alrededor no solo es pintura bonita, sino porque cada graffiti también tiene su propia historia. Así que el día de hoy ustedes me van a acompañar a buscar y ver los grafitis más emblemáticos, más excéntricos, más divertidos, más coloridos y más llamativos que se encuentran acá en Bogotá. Y obviamente también vamos a ver su historia, qué es lo que representa para los colombianos, y que ustedes se entretengan en esta nueva Dima Aventura, pero en Colombia. Vamos para allá. Me encuentro exactamente en la Candelaria, en la plaza del Chorro de Quevedo, y me están comentando que básicamente esto viene siendo como una zona colonial de acá de Bogotá, donde hace muchísimos años se empezaron a asentar todo tipo de personas con culturas, religiones y también color de piel. Y así poco a poco esta zona se fue haciendo muy popular en toda Colombia. Miren este mural, que básicamente viene siendo como una virgen, y a pesar de que la pared termina aquí y continúa acá, los grafiteros se le ingeniaron para que se viera derechito en toda una esquina. Me acaban de comentar que aquí hay una regla muy importante que jamás se debe romper, y básicamente viene siendo el respeto del arte de los grafiteros, y consiste en algo súper sencillo. Y por ejemplo, yo soy grafitero y en este 2025 yo hago un graffiti. En aquella pared del fondo yo debo colocar la fecha y el mes exacto en el que hice ese graffiti, y nadie, absolutamente nadie, durante un año no puede pintar sobre mi graffiti. Básicamente, si tú ves mi graffiti que dice marzo del 2025, te tienes que esperar hasta marzo del 2026 para poder rayar encima de mi graffiti. Nos encontramos a Mr. Gary, que me están diciendo que uno de los grafiteros o muralistas más famosos de la zona, y miren, en este preciso momento está haciendo un mural bien bonito, bien chévere. Hoy estoy acá pintando un mural sobre la temática del Dorado. Tengo varios murales acá en la Candelaria que hablan como de muchas leyendas precolombinas, de mitos de origen en especial, y digamos quería abordar esta temática también del Dorado como para que generara como una especie de circuito acá en la Candelaria sobre murales precolombinos. Acá nuestro nuevo amigo Mr. Gary nos está comentando que puede durar hasta una semana para terminar un mural. Yo me pongo a hacer un mural de ese tamaño y se me va la vida entera. Están comentando que este edificio que está acá básicamente es un hotel, un hostal, donde las personas que se hospedan acá son personas que trabajan para el circo, son cirqueros, hacen algún tipo de cosas que se muestran en el circo, por así decirlo, y me parece muy interesante la temática. Les voy a contar un chisme bien bueno. ¿Ustedes se acuerdan de Mr. Gary, el que acabamos de entrevistar? Bueno, este graffiti grandísimo y bellísimo que está detrás de mí, me está comentando la guía que lo hizo con su novia hace un tiempo, y uno de los grafitis más bonitos que hay en esta zona. Lo único malo es que al parecer terminaron y ya no hacen graffiti juntos, como esta belleza que les estoy mostrando. Pero miren esos detalles, miren cómo se ven los ojos de una manera tan realista que ustedes ni siquiera se lo creen. Los murales en Colombia no siempre fueron bien vistos, pero ya por la época del 2000, las personas que grafiteaban en la calle, que pintaban paredes, que andaban haciendo este tipo de arte, siempre los llevaban presos porque supuestamente delinquían y estaban dañando la imagen de la sociedad, dañando la imagen del pueblo, dañando la imagen del país.
pero con el paso de tiempo la misma sociedad se dio cuenta que esto es parte de su cultura, que esto es parte de sus tradiciones, y gracias a estos artistas Bogotá hoy en día es conocida como uno de los lugares con los grafitis más hermosos en todo el mundo. Algo que sí me da un poquito de curiosidad es que a lo largo de este video varias personas me han pasado fumándose su sucuzucu, su sacasaca, su guarimanita. Yo no sé si esto sea legal en esta zona, pero yo veo aquí todo el mundo súper relajado. Inclusive ciertos policiales pasan por al lado y no le dicen nada, como que, tú te estás fumando eso. Bueno, chévere, pero no te metas ni jodas a nadie, ni mucho menos jodas a los turistas. Bien por eso. Miren esto que tenemos acá que me están comentando, que es el mural más antiguo de la Candelaria. Y básicamente esto que están viendo acá es el inicio, es la raíz, es la desembocadura de todos los grafitis que estamos viendo a lo largo de la Candelaria y también de este video. Hace muchos años la Candelaria no es que era un barrio peligroso, pero sí era un barrio popular. Y por allá en el 2016, que comenzó el proceso de paz de los temas políticos sociales de Colombia, decidieron empezar a hacer un llamado a todas las personas que le encantara grafitear para que vinieran, hicieran sus dibujitos y así impulsar la Candelaria como uno de los sectores más turísticos de acá de Bogotá. Este que está aquí se parece a cierto personaje que jodió a Venezuela. Ustedes ya sabrán a quién yo me refiero. Pero miren esta belleza, aprovecharon el arbusto que está aquí para hacerle la silueta de una chica. Básicamente el arbusto es su afro y se ve súper brutal, se ve arrechísimo, se ve demasiado genial, así que 10 de 10 para este mural. Otro dato interesante es que si tú quieres grafitear o pintar en alguna de las paredes de la Candelaria, tienes que pedir un permiso para que las personas encargadas de esa área te den como que una pared, y luego que te la asignan es que tú puedes venir y pintar. Pues si te pones de creativo o creativa a ponerte a pintar murales sin permiso, te puedes meter en un gran problema. Lo increíble de todo es que aprovechan el relieve para hacer la cara, la silueta y todas las características de las personas que están dibujando. Súper divertido como las personas vienen a tomarse fotos, a pasar un ratico, a grafitear, a compartir y sobre todas las cosas a darle buena vida acá en la Candelaria. Bueno, sin duda alguna, si yo fuese un grafitero profesional, mis grafitis serían básicamente puras casitas como esa, que es lo único que yo sé dibujar. Toda Bogotá no simplemente tiene pintura, literalmente tiene arte con muchísima historia detrás de cada una de esas pinturas. Si en algún momento andan de paso por acá, por Bogotá, no pueden dejar de visitar estos lugares tan bonitos, tan encantadores, tan llenos de historias y momentos que posiblemente ustedes no olvidarán, como este video.
acá me ofrecieron un tecito de coca para calmar los nervios, para relajarme. Es todo totalmente legal, así que no se pongan escandalosos en los comentarios. Y con el té de coca para arriba, para abajo, para el centro y para adentro. Rodeado de pintura, de arte, de colores, de pachanga, de música y de té de coca, este video ha llegado a su final. Si les gustó este videazo, no olviden interactuar para que lo vean más personas, y mientras subo un nuevo videazo en este canal de YouTube, pueden ir viendo todos los videos disponibles en este canal. Así que prepárense porque faltan muchísimos viajes por cada rincón del mundo. Bye bye, hasta la próxima.